Saludos y bendiciones para ti y con toda tu familia. Que la paz de Dios esté contigo, con tu persona y en tu corazón y con toda tu familia. En nombre de Jesucristo. Amén. Y te doy la bienvenida y bienvenido a ti, dama, a ti, varón, a este video. Gracias por ver. Que Dios te cuide, te proteja, te bendiga y te haga prosperar en todas tus áreas, en lo económico, en la salud, pero también, lo más importante, en lo espiritual. Amén. Y sigo exponiendo el libro de Eclesiastés. Hoy estaré exponiendo el capítulo 8. Libro de Eclesiastés, capítulo 8. Y voy a estar usando dos versiones de la palabra de Dios. El primero que voy a leer es la versión que se llama Dios habla hoy. Después que haya leído todo, cuando empiece a dar la interpretación, también usaré la versión traducción en lenguaje actual. Así que si tienes una Biblia de esas traducciones, ve por ella. Pero también puedes acompañarme con otra versión de la palabra de Dios. Sé que en mis redes la mayor parte de las exposiciones de la palabra de Dios que lo he hecho, he leído la versión Reina Valera 1960, entre otras versiones que he variado también. Prefiero usar estas versiones de Dios habla hoy y traducción en lenguaje actual. Se entiende un poco más. Aunque hay partes que no se entiende también, así como en todas las versiones. Hay que tomar todas las versiones para entender más a profundidad la palabra de Dios. A veces me he preguntado por qué muchas versiones y como que yo mismo me he contestado. Quizá ese pensamiento que tengo es así creo que es porque en cada país el hablar de su español es muy diferente. O sea, en cada país hay una palabra que varía el significado también. Eso entiendo. Amén. Así que primero leeré la palabra de Dios en este libro de Eclesiastés capítulo 8, en la versión que se llama Dios habla hoy. Y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice, ¿quién puede compararse al sabio? ¿Quién conoce el sentido de las cosas? La sabiduría ilumina la cara del hombre, hace que cambie su duro semblante. Cumple las órdenes del rey, pues así lo has jurado ante Dios. No salgas de su presencia con demasiada rapidez. No tomes parte en asuntos malvados, porque él puede hacer lo que se le antoje. La palabra del rey tiene autoridad final,
y nadie puede pedirle cuenta de sus actos. Al que cumple una orden no le pasará nada malo, y el que es sabio entiende cuándo y cómo debe cumplirla. En realidad, hay un momento y un modo de hacer todo lo que se hace, pero el gran problema del hombre es que nunca sabe lo que va a suceder, ni hay nadie que se lo pueda advertir. No hay quien tenga poder sobre la vida como para retenerla, ni hay tampoco quien tenga poder sobre la muerte. No hay quien escape de esta batalla. Al malvado no lo salvará su maldad. Todo esto he visto al entregarme de lleno a conocer lo que se hace en este mundo y el poder que el hombre tiene de hacer daño a sus semejantes. También he visto que a gente malvada que se mantuvo alejada del lugar santo, la alaban el día de su entierro, y en la ciudad donde cometió su maldad, nadie después lo recuerda. Y esto no tiene sentido, porque al no ejecutarse enseguida la sentencia para castigar la maldad, se provoca que el hombre solo piense en hacer lo malo. Así resulta que el que peca y sigue pecando y vive muchos años. Lo que yo sabía es que a los que honran a Dios y guardan reverencia ante Él les va bien, y que por el contrario a los malvados les va mal, y su vida pasa como una sombra, porque no muestran reverencia ante Dios. Y así se da en este mundo el caso en sin sentido de hombres buenos que sufren como si fueran malos, y de hombres malos que gozan como si fueran buenos. Yo digo que tampoco esto tiene sentido. Por eso me declaro en favor de la alegría. Y lo mejor que puede hacer el hombre en este mundo es comer, beber y divertirse. Porque eso es lo único que le da de su trabajo en los días de su vida que Dios le da en este mundo. Mientras más me entregué a aprender y a saber y a observar todo lo que se hace en este mundo, llega un momento en que no puede uno dormir a ninguna hora. Más cuenta me di de que el hombre no puede comprender lo que Dios hace, ni lo que ocurre en este mundo. Por más que luche buscando la respuesta, no la encuentra, aun cuando el sabio diga conocerla. En realidad, no ha podido encontrarla. Amén. Gloria a Dios. Así es, así acontece lo que está escrito aquí en la palabra de Dios. Hay cosas que no llegamos a comprender a cabalidad. Y como decimos a veces ese dicho de no tiene pies ni cabeza. Eh, Gloria a Dios. Dice versículo 1. ¿Quién puede compararse al sabio? ¿Quién conoce el sentido de las cosas?
La sabiduría ilumina la cara del hombre, hace que cambie su duro semblante. O sea, ¿quién puede compararse al sabio? Yo diría al sabio de sabios, que es Dios. O sea, ¿quién conoce el sentido de las cosas? Sino solo Dios. Así es. Y luego dice, la sabiduría ilumina la cara del hombre, hace que cambie su duro semblante. Estas últimas palabras de este versículo 1 nos da a entender acerca de los sabios de este mundo. Personas sabias, hay personas sabias que sus dichos, sus pensamientos, en algunos casos se asemejan casi a la palabra de Dios. Digo casi porque la sabiduría de nosotros está contaminada. Como dice Santiago, la de nosotros es eh, animal, terrenal, diabólica. O sea, por causa del pecado que tenemos. Así es. O sea, no podemos saber a cabalidad si lo que pensamos como bueno o estamos haciendo bien, que sea bien visto ante los ojos de Dios. No es así. Como Dios dice también, nuestras supuestas buenas obras son como trapos de inmundicia. O sea, nuestras obras es como si matáramos a una persona con nuestras manos ensangrentadas. Eso se refiere para la persona que no toma en cuenta a Dios, no obedece sus mandamientos, la que, en otras palabras, la que no se ha puesto bien a cuentas con Dios, que todavía no es un verdadero hijo de Dios. Porque para ser un verdadero o verdadera hijo o hija de Dios, debe arrepentirse de sus pecados y pedirle perdón a Dios y alejarse de ellos y recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador de su alma. Entonces llega a ser como como una persona buena, como buena persona. Así es. Vuelvo a leer el versículo 1, dice, ¿quién puede compararse al sabio? Nadie, porque es sabio. Hay de sabios a sabios, de personas sabias, que muchos de sus dichos o pensamientos se asemejan a la palabra de Dios. Luego dice, ¿quién conoce el sentido de las cosas? Nadie, solo Dios. Aunque también de una forma nosotros los verdaderos hijos de Dios e hijas de Dios, que leemos la palabra de Dios, llegamos a entender a un nivel la palabra de Dios y podemos entender en parte de las cosas porque sucede. Un ejemplo como la violencia, la maldad, ese es por causa del pecado. Como los que se quejan que dicen, si Dios existiera no habría tanta violencia. Bueno, esa pregunta todavía está en ignorancia. No sabe que si se acerca a Dios, Dios le mostrará para que tenga amor y respeto para sus semejantes. Y de esa forma es como desarraigar el mal. Ven, una forma de decir y de parte de mi persona. Y debe amar a su prójimo, a todo mundo. Amén. Así que la sabiduría ilumina la cara del hombre, hace que cambie su duro semblante. Así es. Ese es lo que hace el efecto de la palabra de Dios. Cambia nuestros pensamientos, nuestro corazón.
Si antes nos sentíamos como derrotados y sin esperanza, ya estando con Dios hay esperanza. Amén. Así es, la sabiduría ilumina la cara del hombre. Ahora, no quiere decir que solamente a nosotros los hombres. Se refiere a la humanidad, tanto también para ustedes las mujeres. Amén. Hace que cambie su duro semblante. Así es. Eso me recuerda el apóstol Pablo, cuando perseguía a mis hermanos, matándolos. Y Dios le cambió su corazón, tirándolo de su cabalgadura. Y Dios se reveló a él por gracia. Amén. Seguimos. Versículo 2. Dice así: cumple las órdenes del rey, pues así lo has jurado ante Dios. Órale. Una de las cosas que nosotros debemos de hacer en este mundo, que Dios le ha placido que naciéramos, que viéramos la obra de sus manos, su creación, es que debemos de estar sujetos a las leyes gubernamentales, así como a los reyes. Aunque en última instancia todo lo hacemos también para Dios. Por eso es necesario estar bien a cuentas con Dios, porque todo lo que hagamos, a nuestro entender, sea bueno o malo, daremos cuenta en el día del juicio. Eso no quiere decir que la salvación es por obras, no. Esas las obras que un verdadero hijo e hija de Dios ya han sido preparadas antes de que Dios hiciera todas las cosas. El sol, la luna, las estrellas, nuestro planeta, las plantas, los animales, el mar. Así es. Cumple las órdenes del rey, pues así lo has jurado ante Dios. Así es. Ahora, no es necesario jurar para obedecer las leyes, así como gubernamentales. También ante Dios. Dios nos manda que no juremos en nada, sino que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Sea sujetos a las leyes gubernamentales y también a Dios. Aunque no todas las leyes va en acorde con los mandamientos de Dios. Cuando un gobernante hace sus leyes y los hace en contra de Dios, sufre todo el país. Y Dios manda el castigo. No es que mande el castigo, sino al desobedecer sus mandamientos, la consecuencia es maldición. Así es. Y tú, dama o varón, ¿cómo vives tu vida? ¿Obedeces a las leyes gubernamentales y a Dios? ¿O prefieres estar en contra, en maldición? Es mejor no jurar y solamente obedecer. Amén. Dice, versículo 2, cumple las órdenes del rey,
pues así lo has jurado ante Dios. No salgas de su presencia con demasiada rapidez. No tomas parte en asuntos malvados, porque Él puede hacer lo que se le antoje. La palabra del rey tiene autoridad final y nadie puede pedirle cuentas de sus actos. Así es. Se sigue refiriendo, así como ahora en este tiempo, las leyes gubernamentales. Como a ti, dama, a ti, varón, que has votado por el presidente. Obedece lo que has dado tu voto. ¿Los obedecerás? Y entiendo que hay personas que piensan que nosotros odiamos los que se echan con hombres. No, no es así. Porque es lo que está escrito en la palabra. Esa es la buena justicia. Como Sodoma y Gomorra eran pervertidos. No solo fue ese pecado, los pecados de Sodoma y Gomorra y sus pueblos o ciudades circunvecinas, que Dios los destruyó. O sea, en otras palabras, un gobernante que está en favor de los que se echan hombre con hombre, viene juicio sobre la nación. Y muchos damas y varones están a favor. Sufrirá el mismo juicio, porque se está poniendo en contra de Dios. Nosotros no los odiamos. Bueno, hay muchos de mis hermanos y hermanas en Cristo que lo hacen, que todavía desconocen de la palabra de Dios. Ellos también tienen la oportunidad de salvarse, los que se echan hombre con hombre. O sea, deben de dejar esa práctica. Dios los llama sodomitas también. Ningún sodomita entrará en el reino de Dios. Así que, al igual, mujer con mujer, no, tampoco. Si tú, dama o varón, lo practicas o conoces a uno de ellos, te insto de mi parte que le digas que esto está en contra de Dios, pero puede acercarse a Dios dejando esas prácticas, así como el mentiroso, el adúltero, el que toma en el nombre de Dios en vano, y en todos los mandamientos, el amar al prójimo como a uno mismo, respetar al prójimo, no solo se refiere a los de su familia, sino a todo el mundo, a todas las naciones. Amén. Seguimos, versículo 5. Leeré otra vez desde el versículo 1 para que entendamos. Amén. Dice, ¿quién puede compararse al sabio? ¿O quién es sabio? ¿Quién conoce el sentido de las cosas? O sea, ¿el sabio sabrá todas las cosas? Claro que no. Más en cambio, la sabiduría ilumina la cara del hombre, o sea, la palabra de Dios. El que lee la palabra de Dios llega a entender a un nivel los sucesos de las cosas que suceden en este mundo. La sabiduría
ilumina la cara del hombre, hace que cambie su odoro semblante, porque ya está conociendo la verdad de las cosas que Dios le está mostrando. Amén. O sea, debemos de entender muchas cosas de cómo obedecer a las leyes gubernamentales y a Dios. Y a los reyes también, reyes de España y en otros reinados. Amén. Dice, cumple las órdenes del rey, pues así lo has jurado ante Dios. No salgas de su presencia con demasiada rapidez. No tomas parte en asuntos malvados, porque él puede hacer lo que se le antoje. La palabra del rey tiene autoridad final y nadie puede pedir cuenta de sus actos. He visto otro punto más acerca de estos versículos, de obedecer a las reyes, a las autoridades y a Dios. Si tú has jurado, dama y varón, que gobierne bien tu presidente, eh, en donde te encuentres, debes de estar dispuesto a obedecerlos y no ser un tranza ni nada por el estilo. Tienes que hacerlo todo lo que te mande tu presidente por el cual has votado. No vengas que dices que has votado para que haya buen gobierno y después tomas parte en los asuntos malvados. ¿Cómo comprar una cosa revendida? Como aquel dama y varón que roba, y tú eres participante de ello. Ilógico, porque la orden de los gobernantes tiene peso, así como los mandamientos de Dios. Versículo 5. Al que cumple una orden, no le pasará nada malo. Y el que es sabio entiende cuándo y cómo debe cumplirla. Ahí está. Al que cumple una orden, no le pasará nada malo. O sea, ¿cómo se le llama? Mm, aquella dama, aquella varón que cumple los, las, que cumple bien que cumple y obedece bien las leyes de los gobernantes. Ya se me olvidó la palabra. Es un buen, no quiero ser buena persona, no es así. Es una persona que contribuye a las leyes gubernamentales. Bien. Al que cumple una orden no le pasará nada malo, y el que es sabio entiende cuándo y cómo debe cumplirlo. Así es. Dice, en realidad hay un momento y un modo de hacer todo lo que se hace, pero el gran problema del hombre es que nunca sabe lo que va a suceder, ni hay nadie que se lo pueda advertir.
Mm. O sea, en las cosas chuecas que hace aquel dama, aquel varón en las leyes gubernamentales y a Dios. Vuelvo a leer otra vez desde el versículo 5. Al que cumple una orden no le pasará nada malo. Así es. Eso me recuerda el libro de Romanos capítulo 13, que Pablo habla ahí acerca de toda persona debe de obedecer las leyes gubernamentales. Lo pueden leer ahí. Ahí las leyes gubernamentales. O sea, toda la humanidad debemos estar sujetos. Al que cumple una orden no le pasará nada malo. Así es. Y el que es sabio entiende cuándo y cómo debe cumplirla. Así es. Así como las leyes de tránsito y todos los lugares que que los gobernantes han puesto, incluyendo en los hospitales, en las tiendas, en tiendas departamentales que han puesto una zona de discapacidad, un lugar para los discapacitados y todo ello, y debemos de obedecerlas, no violarlas. Hay muchas personas que lo hacen todo lo contrario. Ese no es ningún no es ninguna persona obediente a las leyes. Gloria a Dios. O como darle un asiento a una dama, a un varón de los de la tercera edad en los medios de transporte. Pero hay muchos de nosotros tenemos ese problema, como aquí dice. Démonos cuenta. Eso podemos aplicar el versículo 5, 6, 7. Démonos cuenta. Dice, al que cumpla una orden no le pasará nada malo. Así es. Y el que es sabio entiende cuándo, así es, cuándo y cómo debe cumplirla, así es. Dice, en realidad hay un momento y un modo de hacer todo lo que se hace, así es. Hay un momento y hay un modo de hacer todo lo que se hace, así es. Pero luego dice, pero el gran problema del hombre es que nunca sabe lo que va a suceder, o sea, al desobedecer ese como pequeño mandato, ser cortés. Pero el gran problema del hombre no solo se refiere a nosotros, sino también a ustedes, damas, es que nunca sabe lo que va a suceder, ni hay quien se lo pueda advertir. Así es. Porque si uno le advierte a alguna persona, digamos, que debería de darle, digamos, es un joven mm, de 20, 30 años, que debe darle a una dama embarazada, se va a enojar. Primero quiere su comodidad. Todos queremos la comodidad. No me digan que no. Gloria a Dios. Hasta ahí en ese punto podemos aprender como pequeñas cosas que son justas. Hagámoslo de todo corazón en aquellas pequeñas cosas. Porque si no lo hacemos, si somos desobedientes, rebeldes a los mandatos de los reyes, los gobernantes y a Dios, eh, Dios acortará nuestros días. Así es.
Y es lo que dicen los próximos versículos. Démonos cuenta. Dice, no hay quien tenga poder sobre la vida como para retenerla. Así es. Ninguno de nosotros tiene el poder para retener la vida, aunque tengamos buena salud. Eso no quiere decir que no nos cuidemos, sí. Porque nuestro cuerpo no es nuestro cuerpo y nuestra vida no es nuestra vida. Fue Dios quien nos la dio y Él tiene el derecho de quitárnoslo. Así que a ti, dama, a ti, varón, si eres de los que dices, yo hago con mi vida lo que quiera, no. En el día del juicio darás cuenta qué es lo que hiciste con tu cuerpo, con tu vida, y en todo, y con tu tiempo. ¿Qué hiciste con el dinero que ganaste? Porque todos somos de Dios en cuanto a creación, no en cuanto a salvación. No hay quien tenga poder sobre la vida como para retenerla. Claro que no. Ni, ni hay tampoco quien tenga poder sobre la muerte. Así es. Claro que no. No tenemos poder sobre la muerte. No hay quien escape de esta batalla. O sea, de esta batalla de vida que tenemos. Así es. Es una batalla diaria. Como, como está escrito en el libro del Evangelio de Mateo, de que no nos preocupemos del día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Así es un afán en nuestra vida. Pero tengamos paz ya que estamos en Dios. Él nos da de su paz, aun en medio de toda mala circunstancia. No hay quien tenga poder sobre la vida como para detenerla, ni hay tampoco quien tenga poder sobre la muerte. Claro que no. No hay quien escape de esta batalla, de esta vida. Al malvado no lo salvará su maldad. Ahí está. Si tú, dama o varón, eres malvado, malvada, ten por cierto que tu maldad no te salvará, como el que se aprovecha de personas o usa de violencia. Lo único que estás acumulando es ira sobre tu vida, sobre tu cabeza. Y así como trataste a tus semejantes, así serás tratado si no te arrepientas, si no te pones bien a cuentas con Dios. Recapacita, cambia tu mente. Deja que Dios te lave el cerebro también. Y seas una persona de bien. Y lleves el evangelio de la gracia, de la salvación. Amén. Gloria a Dios. Versículo 9 dice, todo esto he visto al entregarme de lleno a conocer lo que se hace en este mundo y el poder que el hombre tiene de hacer daño a sus semejantes. Ahí está. Recuerden que este libro lo escribió el rey Salomón, hijo del rey David. Amén. O sea, este versículo 9 encierra todos los otros versículos. O sea, todo esto he visto al entregarme de lleno a conocer lo que se hace en este mundo y el poder que el hombre tiene de hacer daño a sus semejantes. Oh, sí. Eso me recuerda otra vez, se encierra todavía aquí de los gobernantes, los presidentes, los diputados,
que ellos tienen un fuero para hacer lo que quieren y salir ilesos, no, que no son enjuiciados. Bueno, aquí podrán escaparse, pero ante los ojos de Dios no. Ellos no podrán sobornarlo. Dios es insobornable. Si tú, dama o varón, estás en los lugares de gobierno y andas en malas tranzas, ten por cierto, 100% que vas a pagar todas tus malas obras si no te arrepientas. Es mejor que te acerques a Dios y obres con justicia, porque si no te alcanzará tu propia maldad. Amén. Ya que conoces las leyes gubernamentales, conoces quién es la persona que cumple las leyes y las que no, y los que sobornan. Seguimos. Versículo 10. También he visto que a gente malvada que se mantuvo alejada del lugar santo, la alaban el día de su entierro. Y en la ciudad donde cometió su maldad, nadie después lo recuerda. Ahí está. Y esto no tiene sentido, porque al no ejecutarse enseguida la sentencia para castigar la maldad, se provoca que el hombre solo piense en hacer lo malo. Así es. Y así resulta que el que peca y sigue pecando vive muchos años. Así es. ¿Cuántas personas como que si salieran de la suya, pero no saben que sus propias malas obras los llevan hacia su condenación? Vuelvo a leer otra vez el versículo 10 y 11. Y más adelante dice: también he visto que a gente malvada que se mantuvo alejada del lugar santo, o sea, gente malvada que no toma en cuenta a Dios del lugar santo, la alaban el día de su entierro. Eso me recuerda, eh, no digo que es verdad, no he conocido, pero me da a entender, podría ser así, como aquellas películas de los soldados en guerras, que luego no cuentan que hizo muchas cosas malas. ¿Cómo es que se le llama a aquellos soldados que hacen maldad? Violan mujeres, entre otros. Crímenes de guerra. Que al último dicen que él es un héroe. Lo alaban el día de su entierro. ¡Wow! ¡Qué héroe! Por favor. Eso da risa. Si bien sabe que su comandante hizo cosas atroces, ¿por qué llamarlo héroe? Entonces así también le dirán a los que asesinan: héroe, por favor.
También he visto a gente malvada que se mantuvo alejada del lugar santo. La alaban el día de su entierro. Y en la ciudad donde cometió su maldad, nadie después lo recuerda. Y esto no tiene sentido, así es. Pero Dios le pagará conforme a sus obras si no se arrepintió. Porque al no ejecutarse enseguida la sentencia para castigar la maldad, se provoca que el hombre solo piense en hacer lo malo. Así resulta que el que peca y sigue pecando vive muchos años. Lo que yo sabía es que a los que honran a Dios y guardan reverencia ante Él les va bien. Y que por el contrario a los malvados les va mal. Y su vida pasa como una sombra, porque no muestran reverencia ante Dios. Y así se da en este mundo el caso sin sentido de hombres buenos que sufren como si fueran malos, y de hombres malos que gozan como si fueran buenos. Yo digo que tampoco esto tiene sentido. Así es. A veces el malvado tiene muchos días porque Dios espera que se ponga bien a cuentas con él, extendiéndole su amor, su misericordia, pero no recapacita. Así es. Entonces, pensaríamos que Dios es injusto. Claro que no. Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Y quien quiere quitarle lo más rápido la misericordia y su vida, así es Dios. En otras palabras, en ese caso no podemos decirle, ¿por qué haces esto así o así? Igual que los gobernantes. Eso me recuerda el reinado de Asuero, cuando uno de sus como diputados quería exterminar a los judíos. Entonces se escribió un edicto, un mandato, un decreto, a que fueran exterminados los judíos. Después hecho el decreto no se puede invalidar porque lo escribió el rey. Aunque al último Dios los favoreció, los protegió. Dios estuvo con ellos, usando a la reina Esther. Puede leer todo el libro de Esther, ahí se pueden dar cuenta. Casos de gobernantes en aquellos tiempos, los reinados. Sí, a veces vemos personas como si estuvieran disfrutando bien de su trabajo y de malvados. Pero nosotros no podemos conocer sus corazones. Ellos también sufren, aparentan solamente, como que están en alegría, están en popa en todas las cosas. No es así. Pero en su cama lloran o están inquietos por todas las riquezas que tienen. No quiere que se lo roben, pero él sí puede robar. Versículo 15 dice, ya que el rey Salomón ha examinado todas las cosas que se hacen que no tienen sentido, que la persona que vota por su presidente debe cumplir y hay que hacerlo
con amor, con reverencia, y de los malvados y de las personas que buscan la paz, la tranquilidad y el estar bien con Dios, de cosas sin sentido. Que hay personas que les va mal, aunque están obedeciendo a Dios, les va mal, como si hubieran hecho malas obras. Más en cambio, los que hacen malas obras se ven como que si hubieran obrado con justicia, y todo lo contrario. Dice, por eso me declaro en favor de la alegría. Dice, ya que no encuentro el sentido de estas cosas que suceden para el justo y el malvado, mejor me declaro en favor de la alegría. Es mejor disfruto de la vida. Sí, dice. Y lo mejor que puede hacer el hombre en este mundo es comer, beber y divertirse. Ahora eso de comer, beber y divertirse no está diciendo que podemos emborracharnos y divertirnos. No se refiere teniendo intimidad con el sexo opuesto con cuantas se crucen. No, no es lo que se refiere. Recuerden que este libro lo escribió el rey Salomón. Es un judío. Es uno de las 12 tribus de Israel, de Jacob. Él venía de la descendencia de Judá. O sea, ahí la fiesta de ellos es muy diferente. Y, y no conozco a cabalidad cómo son sus costumbres. Hay libros de costumbres de los judíos que mejor leo uno de esos libros para entender. Es muy diferente las fiestas de ellos que la de nosotros, la de todas las naciones. La de nosotros es borrachera, o sea, pasada de copas y mucha comida, hasta empacharse, hasta quedarse como un barrilito. Y el divertirse es quemar una ramera. No, ellos no es así. Así que no es lo que Dios está permitiendo, porque eso es un pecado. Comer demasiado es el pecado de la gula. Beber y emborracharse, ningún borracho heredará el reino de Dios. Y la diversión que nosotros entendemos, eso no es diversión. Eso es pecar en contra de Dios, que es el pecado de adulterio y fornicación. Así es. Por eso me declaro en favor de la alegría. Y lo mejor que puede hacer el hombre en este mundo es comer, beber y divertirse. O sea, eso de comer, beber y divertirse es todo aquello que Dios lo ha aprobado. Amén. Conforme lo que Dios dice en su palabra. Hasta eso también Dios nos manda cómo debemos de comer, beber y divertirnos. Hay miles de formas que uno se puede divertir. Así como el 4 de julio, en la congregación de la iglesia que voy, se hizo un picnic en el templo. Y que en aquella iglesia hay parque. Unos jugando al, ¿cómo se llama? Al softball, algo así, entre otros. Y conociéndonos unos a otros. Comiendo con medida. Y bebidas también. No alcohólicas, sino frutas, postres, comida, claro, a la medida. Eso es divertirse.
tener comunión unos con otros, conocernos. Es comer, beber y divertirse, porque eso es lo único que le da de su trabajo en los días de vida que Dios le da en este mundo. Así es. Podríamos decir que este libro de enseñanza de cómo vivir en de cómo divertirnos en este mundo rectamente. Amén. Versículo 16. Mientras, mientras más me entregué a aprender y a saber y a observar todo lo que se hace en este mundo, llega un momento en que no puede uno dormir a ninguna hora. Órale. O sea, por saber más, uno llega a un momento que uno no puede, llega un momento en que no puede uno dormir a ninguna hora. Claro, al saber mucho más cosas, dice, entonces, ¿cómo comprenderé todas las cosas? Cierto. Más cuenta me di de que el hombre no puede comprender lo que Dios hace, ni lo que ocurre en este mundo. Así es. Por más que luche buscando la respuesta, no la encontrará, aun cuando el sabio diga conocerla. En realidad, no ha podido encontrarla. Ahí está. O sea, por más sabia que sea una persona, no puede llegar a entender todas las cosas que suceden en este mundo. Claro que no. Pero en la palabra de Dios podemos encontrar muchas cosas también que podemos llegar a comprender. Las cosas que ha hecho Dios para nosotros. Y al último, ¿dónde vamos a parar en la otra vida? Pero eso hay solución, hay esperanza. Que si toda la humanidad, en otras palabras, si cada persona reconoce que él es un pecador, se arrepienta de sus pecados y los confiesa a Dios, diciéndole que lo perdone, si lo hace de todo corazón, Dios lo perdona. Y si lo recibimos todos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador de nuestra alma, en la otra vida podremos estar en su presencia para alabar y glorificar. Así es como nos ponemos bien a cuenta con Dios y Él nos recibe en su reino. Después hay que leer la palabra de Dios y aprender. Amén. Bueno, agradezco a Dios que te hayas conectado y que Dios te haga prosperar en todo, en tu salud, en lo económico, en todas las cosas, pero conforme en su tiempo y voluntad de Dios. Pero sobre todo que seas próspero en lo espiritual y que conozcas los misterios y las revelaciones que Dios tiene preparado para ti si no te has puesto bien a cuentas con Dios. Hazlo hoy en este día, o sea, en otras palabras, para que tu alma sea salva. Puedes decir en tus propias palabras, Dios, me arrepiento de mis pecados y te pido perdón por ellos.
Te recibo a ti, Jesucristo, como mi Señor y Salvador de tu alma, derramando tu sangre para perdón de mis pecados. Perdóname. Quiero seguirte, quiero obedecer tus mandamientos y lo que vaya aprendiendo de tu palabra. Hazme parecerte más a ti, Jesucristo. Haz tu obra en mí. Ayúdame a obedecer tus mandamientos y a santificarme. Y que espero el día que regreses por mí o que me llames a tu presencia. En tu nombre, Jesucristo. Amén. Si has hecho esta oración de todo corazón y quieres agradar a Dios, Dios te ha recibido. Y has recibido también el Espíritu Santo que te ayudará a entender, a discernir y a estudiar la palabra de Dios. Ahora te insto que leas primero los 10 mandamientos, los que están registrados en el libro de Deuteronomio capítulos 5 y 6. Y después de ahí empieza a leer los evangelios. Al igual también puedes leer este libro que acabo de exponer, el libro de Eclesiastés. Como dice el rey Salomón, hay cosas que no tienen sentido, pero entenderás entre más leas la palabra de Dios, entre más te santifiques, entre más busques en agradar a Dios, para no seguir ofendiéndolo más y más. Dios se revelará a tu palabra. Así como Dios le dice a Jeremías en el capítulo 33, libro de Jeremías, versículo 3, que le dice: clama a mí y yo te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Así es. Dios es bueno, pero también es un Dios de justicia. Que Dios mismo le dará la paga a la persona malvada. Y si eres una persona malvada, recapacita, ponte bien a cuentas con Dios. Permite que te lave tu cerebro, llena de porquería, lleno de pecado. Bueno, hasta la próxima con el favor de Dios. Hasta la próxima con el favor de Dios. Y que la paz y la misericordia te acompañen. Hoy en este día, hasta el día de tu muerte. En nombre de Jesucristo. Amén. Hasta la próxima con el favor de Dios. Bendiciones.